Ya está, comenzamos a grabar. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de primero y segundo de secundaria? Nos encontramos una vez más para poder trabajar nuestros temas, eh, haciéndote recordar que ya falta poco según el cronograma nuevo que nos dieron sobre los trimestres, ya faltaría solamente una semana para los exámenes de mitad de trimestre, ¿no? O exámenes mensuales, como de repente pueden llamarlo algunos. Entonces, hay que estar atentos, por favor, con esas fechas para que se preparen bien. No quiero que repasen a última hora todos los temas, tienen que hacerlo, chicos, de manera anticipada, ¿ya? Para que no tengan ningún tipo de problemas. Bien, chicos, el día de hoy nosotros vamos a trabajar un tema de historia universal, ¿sí? Ya voy a estar revisando de nuevo los cuadernos, así que ponte las pilas, por favor, no vayas a dejar todo para el último. Y a la par también te voy pidiendo que ya vayas también recordando que debes usar la escarapela. Sí, recuerda que la escarapela es un símbolo importante en este mes, sobre todo por fiestas patrias. Es un mes en el cual se conmemora nuestra independencia, ¿verdad? Como ya la habíamos comentado. Ya chicos, así que atentos. Este día lunes en vivo voy a estar también revisando nuevamente las escarapelas. Así que comenzamos, chicos, con nuestra clase de Historia Universal. Nosotros el día de hoy vamos a hablar, chicos, acerca de la iglesia medieval. Así es, si nos referimos a la iglesia medieval, chicos, nos estamos refiriendo a la iglesia católica, ya, pero de la época medieval, no a la iglesia católica de ahora. La iglesia católica de ahora, chicos, disculpen, la iglesia católica de ahora tiene otras características, tiene otras cualidades distintas a la iglesia católica que había pues en el siglo XI o en el siglo XIII, época medieval. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es un poco para poder diferenciar y comenzar con nuestro estudio, ¿sí? La iglesia, chicos, de hecho, como institución ha tenido un gran papel, ha cumplido diversas funciones, ha sido una institución que ha tenido poder económico, político e ideológico sobre todo, porque durante la época medieval, chicos, la religión católica era la idea principal de la mayoría de personas que estaban dentro de Europa occidental, sobre todo. Entonces, lo que decía la Iglesia Católica, eso se hacía. Si la Iglesia Católica decía que la tierra era plana, eso había que hacer caso, ¿no? Entonces, no había ni modo ni siquiera para discutir, no había nada, porque para la Iglesia Católica de aquel tiempo el conocimiento verdadero estaba en la Biblia. Mientras tú más leías la Biblia, más sabías, ¿no? Y tampoco podías discutir, porque lo que está en la Biblia es la verdad, es palabra de Dios, decía. Entonces no se podía criticar ni tampoco se podía cuestionar. Entonces la Iglesia Católica, chicos, es en esta parte donde observamos su gran poderío que ya venía desde siglos atrás, ¿no? Que ya venía desde la caída del Imperio Romano, ¿no? Desde los inicios de la Edad Media, ya venía ahí ya el gran poder de la Iglesia Católica, que no solamente tenía poder religioso, chicos, también poder económico. Vamos a ver que en este tema, que la Iglesia Católica llegó a acumular enormes riquezas, chicos, enormes riquezas. Sin embargo, ellos siempre hablaban de pobreza, ellos hablaban pues de los pobres, ¿no? Que el reino de los cielos es de los pobres, hablaban pues de amor al prójimo, pero en aquella época pocas acciones buenas se veían por parte de la Iglesia Católica hacia el resto de las poblaciones. Estamos hablando, ojo, una vez más, de la Iglesia Católica de aquel tiempo, ¿sí? Siglo XI, siglo XIII. No estamos hablando de la Iglesia Católica de ahora, que tiene otras características, tiene otras cualidades, porque con el pasar del tiempo, las cualidades, chicos, de la Iglesia Católica fueron cambiando. No se quedaron con una sola cualidad, sino que fueron cambiando sus características, su forma de trato, ¿no? Fueron cambiando su organización como institución, fueron cambiando. Entonces, y también vamos a ver quizás en este año cómo es que la Iglesia Católica llega a tener otras características, de repente lo vamos a ver, ¿no? Con Martín Lutero, con Juan Calvino, que ya veremos más adelante, ¿ya chicos? Así que atentos a esta clase. Entonces, la Iglesia medieval es el título que va a ir en tu cuaderno, ojo, ¿ya? Durante la Edad Media, la Iglesia se convirtió en la más grande institución y organización política y económica con carácter ideológico. O sea que, en resumen, la Iglesia Católica en la época medieval fue la más grande institución, ¿verdad? Con poder económico y político. Debes recordar tú que habían reyes incluso
¿no? Que siempre eran, estaban apoyando a la Iglesia Católica. Tal es el caso, por ejemplo, de Portugal, el caso de España. ¿Recuerdas en HP cuando decíamos que cuando hicieron sus exploraciones siempre estaban pues en sus viajes, siempre por ahí un personaje representante de la Iglesia? Sí, pues es porque siempre estaban en apoyo con la Iglesia Católica. En el Imperio Carolingio también recuerdan, ¿no? Carlo Magno que también pues había hecho alianzas con la Iglesia Católica. Entonces, desde aquella época, chicos, ya la Iglesia Católica se convertía pues en una gran institución, ¿sí? Y la Iglesia comprende de tres elementos. Los fieles, ¿quiénes son los fieles, chicos? Claro, todos los creyentes, todos los que van a la iglesia. Está el clero, que ustedes saben que el clero es el conjunto de representantes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es el conjunto de autoridades o funcionarios de la Iglesia Católica, ya sea el papa, sea el arzobispo, sea el obispo, el cardenal, ¿no? El fraile, etcétera. Todo eso es parte del clero, ¿ya chicos? Todo eso conforma el clero. Y por último está la ideología cristiana, ¿no? El credo cristiano, ¿verdad? Las oraciones, la Biblia, por ejemplo, todo eso es parte del credo cristiano. ¿Ya, chicos? Muy bien. Recuerden que todo esto lo vamos a comentar en clase, ¿ya? Luego, ¿por qué la Iglesia Católica llegó a tener tanto poder, chicos? Bueno, y ahí dice, ¿no? La Iglesia recibió feudos o latifundios, que es lo mismo, feudos o latifundios. ¿Qué cosa eran, chicos, eso? ¿Qué cosa era el feudo, el latifundio? ¿Qué cosa era eso? ¿Alguien recuerda? Claro, eran enormes tierras, ¿no? Claro, eran tierras que se les daba justamente, pues, por ejemplo, el señor feudal tenía feudos y ahí trabajaban, ¿no? Bastante gente campesina en la agricultura, en la ganadería, claro, ¿no? Y tenían que pagar tributos al señor feudal. Muchos representantes de la iglesia, por cierto, también fueron señores feudales. Hasta el mismo papa llegó a ser señor feudal también. Entonces, eso fue por un lado, chicos, que a la Iglesia Católica se les dio muchas tierras por parte de los reyes a los cuales habían apoyado. Y bueno, también obtuvo dinero, ¿no? Por el cobro de qué? Del diezmo. Profesor, ¿qué significa diezmo? Diezmo viene, chicos, de donar el 10% de la riqueza en aquel tiempo. Obligaban, no era voluntario como ahora. Ahora el diezmo, pues, es voluntario, ¿no? Y lo que tú puedas, no es el 10% de lo que tengas. Pero en ese tiempo sí era dar el 10% de lo que tienes, de toda tu riqueza, a la Iglesia Católica. Ese era el 10. Entonces, todas las personas que se bautizaban, recibían primera comunión, confirmación, etcétera, es porque ya eran parte de la comunidad cristiana y tenían que dar su diezmo. Claro, pues chicos, eso ha cambiado, por ejemplo, en la actualidad, eso ha cambiado. La primicia, por ejemplo, la primera cosecha de los campesinos. Si en caso tú no tenías dinero, pero no te preocupes, que en cosecha también lo puedes dar. Ahí está, ¿verdad? Los campesinos, la primera cosecha que salga de sus tierras, eso para la iglesia. La primicia, le decían, la primicia, la primera cosecha. También estaba la simonía, que era la venta de cargos eclesiásticos. O sea, si tú quieres ser de repente fraile, quieres ser tal vez cura, quieres ser cardenal, ya puedes pagar, claro, y te venden el cargo. ¿Me dejo entender? Entonces, así funcionaba, chicos, la Iglesia Católica. También estaba la venta de indulgencias. Esto era lo más curioso, porque la venta de indulgencias consistía en vender el perdón de los pecados. En aquel tiempo, el credo cristiano, chicos, era tan fuerte que toda persona que cometía pecados pensaba que si lo seguía cometiendo o que si no llegaban a perdonarle sus pecados, se podía ir a dónde? Al infierno. Entonces, la idea, chicos, de ir al infierno en aquella época era bien fuerte, la gente tenía miedo. Claro, no es como ahora que tú sabes que te mencionan sobre el infierno, pero igual no tienes miedo. O que yo sepas hasta en la actualidad, pues no tanto es así, ¿no? Tal vez algo de temor de repente, ¿no? Uy, si es que me muero, ¿cómo podrá ser? Pero no es tan fuerte, ¿no? Como en aquella época. Entonces, para aquellos pecadores había una solución, ¿no? ¿Cuál es la solución, profesor? Comprar el perdón de los pecados. Para eso, pues, la Iglesia Católica de aquel tiempo te hacía una buena oferta y te vendía, te hacía un documento, ¿no? A ver cuántos pecados tienes ya listo, puedes pagar tanto y ya con eso te damos el perdón de los pecados automáticamente. Aquí te damos el documento, ¿no? Así era, pues, así era vender el perdón de los pecados.
A eso se le llamaba, chicos, la venta de indulgencias, vender el perdón de los pecados. Entonces la gente creía pues que con ese documento que te daban, sellado por la iglesia, cuando tú te morías tenían que enterrarte con ese documento, cosa que cuando te vayas al cielo te encuentras con San Pedro y le vas a decir, ¿sabes qué? Por si acaso déjame entrar al cielo, porque yo ya pagué mis pecados, aquí está mi documento, aquí está mi factura incluso, ¿no? Y con eso podía entrar, pues bien curioso, ¿no? Bien curioso era, pero eso ocurría, chicos, con la venta de indulgencias. Es por eso que actualmente, chicos, podemos observar dos tipos de poderes de la Iglesia Católica, dos tipos. Ahí está el poder temporal, que es un poder político. ¿Por qué, profesor, poder político? Sí, pues, porque recuerda que él apoya el gobierno de los reyes. Esta institución apoya, hace alianzas con el gobierno de los reyes. Entonces ya es político. Y también poder económico sobre los feudos. Recuerda que muchos representantes de la Iglesia tienen feudos, ¿verdad? Muchos de ellos son señores feudales, claro. Y también tiene poder espiritual, ¿por qué? Por la ideología. Claro, o sea, por el pensamiento que han transmitido a todas las personas tienen ese poder espiritual, ¿verdad? Claro. Instrumentos de la Iglesia Católica, chicos, por ahí la excomunión, sobre todo instrumentos para aquellas personas que de repente obraban mal para la Iglesia Católica, a ellos había que darles castigo. Estaba, por ejemplo, la excomunión, que era la expulsión de una persona de la comunidad cristiana, lo votaban, es decir, ya dejas de ser parte de la Iglesia Católica, dejas de ser un hijo de Dios, por así decirlo, entonces eso es excomunión. Entonces es votarlo de la comunidad cristiana, pues, expulsarlo. Interdicción, así como expulsaban a una persona pecadora, también podían expulsar a toda una población, ¿eh? Y cuando expulsaban a toda una población, eso era la interdicción. Para aquellos que cuestionaban la palabra de Dios, aquellos que decían, ¿por qué debo creer en Dios? ¿Quién es Dios si yo no lo he visto? ¿Cómo sé que existe? Etcétera. Para aquellas personas que tengan ese tipo de pensamiento, está la Santa Inquisición, chicos. El Tribunal de la Santa Inquisición, que era una institución que se encargaba de ¿qué? De corregir a aquellas personas, pues, que sean herejes o que de repente aquellas personas que están pensando diferente a la Iglesia Católica, eso era justamente para corregirlo, ¿no? Para poder recuperarlos, como decía la Iglesia Católica. Entonces, para cualquier opositor de la ideología cristiana, chicos, estaba el Tribunal de la Santa Inquisición, donde les daban fuertes castigos, por si acaso, y eso lo vamos a comentar en la clase en vivo, ¿ya, chicos? Bien. Aquí te pongo algunas preguntas que lo vamos a desarrollar en clase. Ojo, en la misma clase lo vamos a desarrollar, ¿sí? Y aquí está una tarea para que lo vayas haciendo de repente en tu cuaderno, ¿sí? Y esto me lo vas a presentar junto con la práctica, me lo vas a presentar por plataforma, ¿ya, chicos? Ojo, traten de hacer buenas tareas. Estoy viendo que me están enviando así como sea, como si fuera un blog cualquiera su cuaderno, así me lo están enviando. Dibujen bien bonito, píntenlo, presenten bonito para que tengan buenas notas, porque si no las notas, chicos, van a ser muy bajas, ¿ya? Así que atentos con eso. Yo hasta aquí los dejo, chicos. El día lunes, este lunes vamos a reforzar en la clase en vivo, así que no vayan a faltar, ¿ya? Los espero en la clase en vivo. Hasta luego, chao. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Cuídense.